todavía. Repito un poco las primeras, rápido. Evidentemente el patrón inflamatorio, el fenotipo TH2 o inflamación alérgica, es una fiel expresión de lo que son los genes, fundamentalmente de atopía, y su relación con el medio ambiente. Este es un modelo, sin dudas, para asma bronquial alérgica, para algunos casos de alergia alimentaria, para rinitis alérgica, para algunos casos de dermatitis atópica cuando comienza en la infancia. Es un modelo hoy aceptado y visto. Desde el descubrimiento de la inmunoglobulina E en la década del 60, este modelo tuvo un apoyo, un sustento importante. No obstante, también hay otros modelos que hoy se aceptan. Primero tomemos el asma bronquial alérgica, y fíjense que es el patrón característico, una célula presentadora profesional, que le presenta un antígeno al receptor del linfocito TH. Cuando es 2, el patrón de citoquinas característicos como la interleuquina 4, 5, 13, va a condicionar, entre otras cosas, producción de IgE específica, pero también reclutamiento de eosinófilos al bronquio, y vamos a tener una inflamación eosinofílica desde el punto de vista celular. Ahora bien, tenemos otro patrón dentro de lo que es el endotipo T2 alto en el asma, que también se caracteriza por eosinófilos en los bronquios, pero que no es alérgico. Sin embargo, si ustedes ven, el patrón de expresión de citoquinas es muy parecido, y acá intervienen otras estirpes celulares que se fueron descubriendo más adelante, y otras moléculas más pequeñas como las citoquinas, como son las células linfoides innatas, como son las citoquinas, las alarminas que provienen del epitelio. Entonces vemos que este modelo, a lo largo de los últimos años, fue enriqueciéndose con otras estirpes celulares y otras citoquinas. El modelo de dermatitis atópica en las fases crónicas, que de entrada puede haber tenido una sensibilización alérgica mediada por IgE, pero en la cronicidad interviene un patrón inflamatorio que, si bien se caracteriza por interleuquina 4, 13, empiezan a intervenir otras citoquinas, y aquel patrón de expresión caracterizado de inmunoglobulina E en las fases muy crónicas no está presente. Sin embargo, se comparten citoquinas. Si nos remitimos a la vieja clasificación del patrón inflamatorio de Heli-Kunz, vemos que no solamente la expresión inflamatoria del sistema inmune es mediada por inmunoglobulina E, y síntomas característicos y compatibles con la enfermedad alérgica, sino que hay población linfocitaria, que hay inmunoglobulina G, M, activación del complemento. Si uno ve la cascada inflamatoria de los que se llaman los reactantes de la superficie vascular, entre otros está el componente bradiquinina, que va a activar un receptor específico y va a producir vasodilatación, y a veces angioedema, a veces urticaria, no estaminérgico. Bueno, hay toda una cascada de proteínas inflamatorias que nada tienen que ver con la inmunoglobulina E, y son otro tipo de proteínas. Si uno ve las enfermedades autoinflamatorias, que a su vez tienen una correlación con estas proteínas que veíamos recientemente, que son activadores de la vasculatura, de la superficie vascular, uno ve que hay receptores para la histamina, para la bradiquinina, pero también hay un proceso autoinflamatorio determinado por otro tipo de interleuquinas, que a veces clínicamente se parecen. El modelo alergia alimentaria, que no solamente sabemos es mediado por inmunoglobulina E, acá hay otros patrones condicionados por estirpes celulares características que tienen la misma expresión clínica. Sin embargo, estos modelos, a lo largo de la evolución y gracias a la tecnología, nos han permitido determinar que hay otra expresión, que el modelo inflamatorio inmunológico para las enfermedades alérgicas, evidentemente, no es único, no es la inmunoglobulina E, sino que es mucho más allá de eso. Hay algunas células que tienen un rol central. No hay duda que los linfocitos T tienen un rol central en el mecanismo inflamatorio para las enfermedades alérgicas. Sin duda son los orquestadores de toda la cascada inflamatoria. Dependiendo del estímulo antigénico,
y de la cascada de citoquinas que a partir de aquí desencadena el reclutamiento celular, va a depender qué patrón de expresión va a haber y qué enfermedades va a haber. Para el caso de la inflamación alérgica o un TH2, esto tiene un condicionamiento genético, o sea, la atopía, porque convengamos que el patrón de expresión de citoquinas TH2 naturalmente no sirven y cumplen roles importantísimos en la defensa contra determinados patógenos, como puede ser un parásito, un hongo, inclusive en infecciones virales también. Hay otras estirpes celulares, otra estirpe, el mastocito, que tiene una importancia radical, no solamente porque en su membrana hay receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, y esto va a condicionar la expresión de lo que son las sintomatologías clínicas características de la enfermedad alérgica. No solamente por esto, sino que el mastocito tiene un sinnúmero de receptores en su membrana que van a condicionar la liberación del precursor preformado histamina y la sintomatología característica. Pero hay una célula precursora del mastocito, que es el basófilo, que en estadios más tempranos que la activación mastocitaria puede estar presente. Este es el basófilo. El basófilo tiene en su membrana ciertas proteínas que se van a expresar cuando un alergeno va a producir una inflamación alérgica específica. Estas proteínas, que son 2 o 3 en importancia, fundamentalmente el CD63 y el CD200C3, van a estar activadas en estadios mucho más tempranos antes que la activación mastocitaria con la consiguiente liberación de histamina. Este patrón celular y este tipo de inflamación o de expresión de proteínas en la membrana tiene radical importancia porque nos van a permitir hacer un diagnóstico en enfermedades cuando tienen síntomas característicos de alergia, pero uno no encuentra la inmunoglobulina E como la causante de la sensibilización alérgica. El ejemplo típico es algunos casos de alergia alimentaria y muchos de los casos de alergia por medicamentos, donde uno no va a encontrar inmunoglobulina E específica, pero sí activación de basófilos en estadios tempranos. Esta charla iba un poco dirigida a ver qué hay de nuevo. Bueno, en los últimos 10 o 15 años, con el descubrimiento de algunas expresiones de proteicas en algunas estirpes celulares, como pueden ser los linfocitos o las células dendríticas, la interrelación de las células mediante la citoquina nos han permitido averiguar a ver cuáles son estas proteínas que nos ayudan a explicar muchas veces estos procesos. Y como ustedes ven ahí, algunos receptores, o sea, no solamente los de alta afinidad para la IgE, algunas proteínas en las membranas de basófilos y los receptores de alta afinidad en el mastocito, sino que los toll-like receptors, algunas estirpes celulares como las células linfoides innatas van a ver que juegan un rol muy importante en la inflamación. Vamos por partes. Primero las células, estas células de linfoides innatas, que hay varias estirpes. Estas células son fundamentales a la hora de defendernos contra patógenos muy puntuales y específicos, como son los parásitos, los hongos y fundamentalmente los virus. Tanto la tipo 1 como las tipo 2 o las tipo 3 tienen un patrón de expresión de citoquinas muy característico. Pero lo más importante es cuáles son las citoquinas que estimulan estas estirpes celulares. ¿Por qué? Porque en base a la estimulación de estas citoquinas y a la genética de atopía es cómo se van a expresar estas células linfoides innatas. En un paciente que es genéticamente atópico, las células linfoides innatas del tipo 2 van a ser estimuladas, entre otras citoquinas, por las denominadas alarminas, interleuquina 25, interleuquina 33, linfoproteína del estoma tímico, y esta estimulación por estas alarminas van a hacer que las IL subtipo 2 van a producir a nivel local mucha interleuquina 4 e interleuquina 13. Esto va a condicionar una producción local de inmunoglobulina E por el linfocito B. Y a su vez son altas fuentes de interleuquina 9 e interleuquina 5. ¿Qué van a hacer? Van a ayudar fundamentalmente mediante la interleuquina 5 al reclutamiento de eosinófilos.
La interleuquina 9 e interleuquina 13 a su vez van a condicionar, por ejemplo, en el bronquio, en el aparato digestivo y en la piel, la sobreexpresión del CD23, el eosinófilo, y van a ayudar a reclutar a esta célula al sitio de inflamación. Y por otra parte van a tener una sobreexpresión de estas citoquinas a nivel de las glándulas de secreción, y van a condicionar el aumento de la secreción, por ejemplo, en los bronquios con los síntomas característicos. Como yo les decía, estas células no intervienen solamente en la patología, son fundamentales a la hora de defendernos. Fíjense un ejemplo de las células linfoides innatas tipo 2 en la eliminación de un helminto. Y fíjense que las mismas alarminas a nivel del aparato digestivo, interleuquina 13, 33, 25 y TSLP, al estimular receptores específicos, hacen que se produzca gran cantidad de interleuquina 13-4, y esto va a condicionar la liberación de IgE específica contra un parásito en este caso. Ahora, si una persona es genéticamente atópica, va a haber un desvío y estas interleuquinas van a reaccionar ante el estímulo de un antígeno. Por ejemplo, un antígeno alimentario, por ejemplo, un antígeno inhalatorio, y esto va a producir una sensibilización local específica a ese antígeno. Ahora bien, estas células, por supuesto que, además de intervenir en la defensa, pueden estar presentes en el daño celular condicionado por la atopía. Y fíjense que la expresión de los distintos tipos de CLI, tipo 1, 2 o 3, en distintas enfermedades están presentes. Si uno habla de las IL-2, fundamentalmente, CLI-2 están presentes en rinitis, en asma, en la dermatitis atópica, las tipo 3, en la obesidad, en la psoriasis, en la hiperactividad de la vía respiratoria también. Con lo cual, a nivel local, si la persona es genéticamente atópica, estas células van a condicionar, a través de la estimulación de las alarminas, un patrón TH2 alto o T2 alto a nivel de sitio de inflamación. Ahora bien, pasemos a unas proteínas, a unas moléculas mucho más pequeñitas, como son las citoquinas, que sirven para comunicarse entre células. Citoquinas que tienen normal expresión para defendernos de patógenos, pero cuando estamos genéticamente predispuestos van a tener un patrón de respuesta distinto. La citoquina, en resumen, actúa de esta manera, o sea, actúa un receptor en una membrana celular, a través de ciertas quinasas llega al núcleo, y mediante la estimulación de la producción de ADN específico, va a haber una secreción de una proteína que va a tener un efecto. Las citoquinas pueden ser proinflamatorias, que son muy necesarias, como ustedes ven, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, la 18, la 12 inclusive también, tienen un patrón de respuesta importantísimo en lo que es la inmunidad innata. Por ejemplo, hay citoquinas que son regulatorias, o sea, no antiinflamatorias como figura ahí, pero son regulatorias, como ustedes saben, la interleuquina 10 y el factor transformador de crecimiento son importantes citoquinas regulatorias que van a hacer que los patrones TH1, TH2, TH17, TH23 actúen en forma, con homeostasis, o sea, en forma adecuada. También vamos a tener, como yo les decía, las alarminas que tienen una respuesta o van a condicionar una respuesta T2 alta o TH2 cuando la persona es genéticamente atópica. Tenemos otras citoquinas que van a intervenir en la quimiotaxis para neutrófilos, por ejemplo, cuando hay un patrón T2 bajo en el asma bronquial, en los estadios crónicos de ciertas dermatitis. Y tenemos todo el patrón de citoquinas que está condicionado genéticamente por la atopía, que son la 4, la 5, la 13, que van, sin lugar a dudas, cuando hay un huésped genéticamente atópico y un medio ambiente que condicione, por supuesto van a intervenir en la síntesis de inmunoglobulina E y en la inflamación eosinofílica fundamentalmente. Ahora bien, las citoquinas, como yo recién les mencionaba, tienen todo un patrón de trabajo o de acción a nivel celular. Más allá de que ingresan o de que estimulan un receptor celular, necesitan una señalización intracelular. Esto es debido, esto es llevado a cabo por una serie de quinasas citoplasmáticas, como son las JAK fundamentalmente y las STAT. Estas citoquinas, que actúan naturalmente
en la acción de cualquier citoquina, fundamentalmente las STAT3 y 6, y algunas JAK, como son la 1 y la 2, están condicionadas genéticamente en aquellas personas que son atópicas, y son las que van a actuar en forma desviada y ¿qué van a hacer? Van a estimular a nivel del núcleo de las células a dos factores nucleares, que son el factor kappa beta y el factor AP1, y esto es lo que van a producir la expresión, la secreción de proteínas o de citoquinas proinflamatorias de uno u otro patrón, de acuerdo a la condición genética o a la atopía o no. Y por último, lo más importante, y fíjense que uso como ejemplo algunos patrones moleculares de expresión a nivel de la membrana, que son estos patrones moleculares que son de el daño o de la actividad contra ciertos patógenos. Entre ellos hay algunos que son los Toll-like receptor. Son importantísimos porque no solamente van a ser estimulados por patógenos muy específicos, virus, bacterias, protozoos y demás, sino por proteínas extrañas al organismo, y entre ellas proteínas derivadas de células tumorales, por ejemplo, y van a tener una actividad del huésped contra estos patógenos, sino que cuando este patrón, sobre todo con los Toll-like receptor, están alterados genéticamente, este patrón de respuesta puede ser, como vemos acá, proinflamatorio. Cuando este patrón de respuesta está desviado y los Toll-like receptor, a través fundamentalmente del factor nuclear kappa beta, van a actuar en forma desviada y aquí van a colaborar para el proceso inflamatorio. Y como último, esto está hoy se sabe bien cómo los Toll-like receptor, en algunos casos, en aquella población que es genéticamente atópica, actúan en forma anómala y van a ser perjudiciales. Por ejemplo, hay una estripe celular dentro de las células, dentro de los dendrocitos, que son las células dendríticas plasmocitoides, que son fundamentales a la hora de defendernos contra los virus. ¿Por qué? Porque a través de los Toll-like receptor tipo 7 y 9 van a entrar al núcleo y acá van a producir grandes cantidades de interferón. El interferón es una citoquina del sistema inmune innato, sobre todo el tipo 1, que va a actuar contra la defensa de los virus. En este caso, fíjense que en los pacientes genéticamente predispuestos atópicos, las células dendríticas plasmocitoides tienen receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, por ejemplo. Cuando son estimuladas a través de la sensibilización de un alergeno, se van a inhibir los Toll-like receptor 7 y 9, y esto va a producir una disminución de los interferones, fundamentalmente alfa, y esto va a predisponer a esta población a infecciones virales y a exacerbación de los síntomas de base. En resumen, ¿qué hay de nuevo? Evidentemente la tecnología nos permite día a día llegar a dilucidar un montón de mecanismos inflamatorios que nos permiten pensar o ir un poco más allá, no solamente de la inmunoglobulina E, del eosinófilo, sino ir un poco más allá en los mecanismos que inflaman y que condicionan la sintomatología de las enfermedades alérgicas. Los dejo con esta foto. Hace muchos años, cuando éramos más flacos y jóvenes, no sabíamos todo esto, pero hay una persona, el doctor Busanichi, que siempre nos decía y nos enseñó sobre inmunoglobulina E y reagina, y él siempre nos decía, todos estos mecanismos inmunes son fundamentales conocerlos, pero sepan que son fundamentales porque detrás de estos mecanismos hay un paciente, hay una persona que espera un diagnóstico claro y una terapéutica adecuada. Bueno, muchas gracias y los dejo con las otras dos presentaciones que son el plato fuerte de hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Excelente, como siempre, tu presentación. Y ahora vamos a dar lugar a la doctora Lucía Espósito. Ahí está. Ya saben que pueden, sobre el lado derecho tienen para ir haciendo las preguntas en el chat. Bueno, la doctora Lucía Espósito es pediatra, inmunóloga infantil,
de los hospitales de niños de la ciudad de Santa Fe y de Paraná, y nos va a hablar sobre estudios complementarios en el diagnóstico de las inmunodeficiencias. Adelante, doctor. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de estudios complementarios en el diagnóstico de las inmunodeficiencias, teniendo en cuenta que las inmunodeficiencias son situaciones clínicas que están generadas por un defecto, ya sea en la cantidad o en la funcionalidad de al menos uno de los efectores del sistema inmunológico. Y se manifiestan estas inmunodeficiencias no solo por infecciones, que es lo que uno estaba más acostumbrado a pensar, sino por fenómenos de alergia, de autoinmunidad, de inflamación, de procesos linfoproliferativos, ya sean benignos, como por ejemplo una esplenomegalia persistente o linfoproliferativo maligno, llevando a la malignización, y también por manifestaciones que no son inmunológicas, como por ejemplo una facies peculiar en un paciente con un síndrome de hiper-IgE. Entonces, para las herramientas diagnósticas nos vamos a basar siempre en una anamnesis y teniendo en cuenta sobre todo muchísimos antecedentes familiares, y el examen físico también es importante para arribar a diagnósticos. Este gráfico me parece que está bastante interesante porque nos va mostrando cómo fue la historia de los hallazgos de los estudios inmunológicos en la medida que fue pasando el tiempo, basándonos en los procesos infecciosos. Con la medida de con el avance de las medidas de higiene, por ejemplo, la utilización de agua potable o la utilización de antibióticos, se vio que la tasa total de infecciones con el paso de los años fue disminuyendo. Pero igualmente las infecciones persistían, y entonces es aquel momento donde se empezó a pensar si el huésped tenía alguna función en lo que era la resolución de las infecciones. Y es así que entramos en el periodo clínico de la inmunología, donde en el año 1952, esta foto es de Bruton, que es un militar, que él estaba estudiando a un paciente con infecciones recurrentes bacterianas, y él encuentra en un laboratorio de él, y ahí empezamos con las primeras técnicas del laboratorio, una disminución muy marcada en la fracción gamma del proteinograma por electroforesis. Y ahí empezamos con estudios simples del sistema inmunológico que se fueron como mejorando durante el paso del tiempo, y ya en la década del 70 se descubrieron los anticuerpos monoclonales, que fueron los que nos permitieron la utilización o la marcación de poblaciones linfocitarias, por ejemplo, por citometría de flujo, que es tan útil en el diagnóstico de enfermedades inmunológicas y oncohematológicas, y llegamos ya en la década del 90 al periodo molecular, que es después la siguiente parte de las charlas que vamos a tener y que nos permiten un diagnóstico de certeza de numerosas patologías. Las inmunodeficiencias pueden ser secundarias, que acá está la lista, no las vamos a empezar a nombrar, pero por ejemplo, una persona sana tiene un proceso maligno, recibe quimioterapia y durante unos años tiene una inmunodeficiencia transitoria, secundaria a la medicación oncológica. Pero tenemos inmunodeficiencias que son primarias, o sea que uno nace con un defecto genético en al menos uno de los efectores del sistema inmunológico y en algún momento de su vida manifiesta esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta que las inmunodeficiencias primarias no son exclusivas de la edad pediátrica, y un 40% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias al momento actual corresponden a pacientes adultos, porque el 20% aproximadamente de las inmunodeficiencias de vida. Así que esto es importante saberlo. Pero para estudiar el sistema inmunológico, ¿cómo podemos hacer? Una forma es pensar, bueno, voy a estudiar la inmunidad humoral por un lado, voy a estudiar el sistema del complemento, voy a estudiar el sistema fagocítico, pero me parece que lo más práctico es pensar al paciente en función de la manifestación clínica. Y les voy a ir mostrando unos casos clínicos breves como para entrar un poco en el estudio del sistema inmunológico. Acá muestro un paciente varón con infecciones que, como ven, son neumonía, otitis supurada, abscesos glúteos. Entonces, si yo tengo un paciente, varón o mujer, que tiene infecciones bacterianas recurrentes o infecciones bacterianas profundas que requieren numerosos ciclos de antibiótico que son de difícil manejo, o la continuidad en un ciclo de antibiótico que fue común, como medida principal puedo inicialmente ver el recuento de neutrófilos, porque si yo pienso en infección bacteriana recurrente, tengo que descartar la neutropenia. Pero si yo tengo un recuento de neutrófilos normal, voy a mirar lo que es la inmunidad humoral. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene hemograma sin neutropenia y sin linfopenia, después tiene una fracción gamma del proteinograma por electroforesis de 0.1, que es bajo, y si yo miro en detalle esa fracción gamma,
a ver cuáles son las inmunoglobulinas que corresponden a esa parte del proteinograma, me voy a encontrar con una IgG y una IgM menos 2 desvíos estándar, que es útil percentilar las inmunoglobulinas por edad, sobre todo para los que somos inmunólogos infantiles o pediatras, porque de acuerdo a la edad van cambiando los valores. Ya en el adulto es mucho más estable el dosaje de inmunoglobulinas, y una IgA no dosable. Y si ahora quiero aumentar un poco más el estudio, voy a pensar, bueno, ¿cuál es el efector del sistema inmunológico que produce esos anticuerpos? Y ahí voy a mirar el recuento de linfocitos B, que son CD19 positivos. En este caso, el paciente entonces tiene una gamma-globulinemia con ausencia de linfocitos B en sangre periférica, y el estudio molecular detecta una mutación en un gen BTK, que es un gen que participa en la ontogenia del linfocito B. Ahora les muestro otro caso parecido. Fíjense esto, otro varón con una neumonía aguda, con una supuración pleuropulmonar, o sea, tenía derrame pleural bilateral, y en los hemocultivos se encuentra al ingreso que tenía 2 hemocultivos de 2 positivos a un neumococo, pero que este neumococo correspondía a un serotipo de la vacuna Prevenar 13 que él había recibido previamente. Miro de nuevo el hemograma como siempre, que es muy útil, no tenía linfopenia, no tenía neutropenia, la fracción gamma estaba en un valor acorde, las inmunoglobulinas séricas estaban normales para la edad. Miro si tiene linfocitos B en sangre periférica, tiene un porcentaje, pero cantidad adecuada no es lo mismo que calidad adecuada, y esto nos tiene que quedar para el estudio de todos los efectores del sistema inmunológico. Es así que entonces se dosaron los anticuerpos antineumococos después de 2 dosis de Prevenar 13, que era lo esperable o normal para la edad del paciente, y vemos que el dosaje de anticuerpos antineumococo era bajo en comparación a lo que era el valor esperable. Se indica la vacuna Neumo 23, se esperan 4 semanas, que es lo esperable, para volver a controlar, a ver si hay una cero conversión a los anticuerpos de neumococo, y se encuentra que los títulos de antineumococo no habían variado. Entonces, en este caso nos encontramos con un paciente que tiene una deficiencia selectiva de anticuerpos con inmunoglobulinas normales, que hasta el momento solamente se encontró esta entidad para lo que uno habla de respuesta a antígenos polisacáridos. No se ha encontrado una deficiencia específica de anticuerpos aislado frente a antígenos proteicos, como por ejemplo una deficiencia aislada de anticuerpos para toxoide tetánico. Sí está bien descrito la deficiencia entonces de antígenos lipopolisacáridos. Entonces, si quiero estudiar a un paciente que es mayor de 6 meses, recordemos que en menores de 6 meses los títulos de anticuerpos maternos son protectores. Después de los 6 meses esos anticuerpos ya se han perdido o consumido, entonces es el paciente que tiene que empezar la síntesis propia de sus inmunoglobulinas. Entonces, en un paciente mayor de 6 meses que tiene infección de vía aérea, ya sea alta o baja, que son recurrentes, que requieren numerosa utilización de ciclos de antibióticos, o un ciclo de antibiótico pero en una duración mucho más prolongada, o que hace episodios de bacteriemia, que hace episodios de meningoencefalitis, o episodios sépticos, tengo que estudiar si hay una deficiencia de anticuerpos. ¿Y cómo estudio entonces la inmunidad humoral? Lo más básico para empezar es el proteinograma por electroforesis, como vemos acá en esta imagen, donde se toma una muestra de suero, que idealmente hay que procesar la muestra de suero en el día, porque con el correr de los días algunas proteínas se van consumiendo, y si no tengo que guardarla congelada, y acá lo que se hace es hacer una corrida electroforética de las proteínas del cuerpo, que van a ir ubicándose de acuerdo a un voltaje electroosmótico. La última parte, donde está el signo negativo chiquitito, corresponde a no lo puedo marcar con puntero, pero bueno, corresponde acá, no sé si se verá, a la fracción gamma del proteinograma por electroforesis. Si uno mira la fracción gamma en detalle, nos vamos a encontrar con que la fracción gamma está compuesta por cada subtipo de inmunoglobulinas. Y este proteinograma de electroforesis nos permite ver un proteinograma normal, como nos encontramos arriba, y nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, acá tengo un paciente con gamma-globulinemia, en el cual voy a ver una albúmina en un recuento normal, con casi una ausencia total de fracción gamma, y acá otro ejemplo, una ausencia casi total de la fracción gamma y una albúmina disminuida como en el síndrome nefrótico. Entonces, si uno sabe leer el proteinograma por electroforesis, es una herramienta muy rica, nos permite, por ejemplo, diferenciar procesos inflamatorios agudos, procesos inflamatorios crónicos,
Así que es una herramienta que tendríamos que empezar a mirar un poquito más. Las inmunoglobulinas, también esto es lo que les mostraba, las vamos a percentilar de acuerdo a la edad, y utilizamos nuevamente una muestra de suero para su dosaje. Idealmente por nefelometría es como la técnica más sensible que podemos utilizar, pero también por inmunodifusión radial se podría realizar. Y luego podemos hacer también la marcación de linfocitos B en sangre periférica con una muestra anticoagulada con nepta o con heparina, en el cual lo que vamos a marcar es un CD de membrana o un clúster de diferenciación, que son moléculas de la superficie celular que son específicas para un linaje celular o para un estadio madurativo de la célula. Entonces, si yo quiero marcar, por ejemplo, el linfocito B, yo sé que el linfocito B expresa en su membrana CD19 y CD20, y no va a expresar CD3, por ejemplo, que es el específico de un linfocito T, perdón. Acá les voy a mostrar cómo más o menos se ve en un citómetro de flujo la población de linfocitos B. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la marcación de CD3 en una misma muestra de sangre, con la marcación de CD19, y yo voy a mirar la fluorescencia que emiten estas células que fueron marcadas con un anticuerpo monoclonal que emite esta luminosidad. Entonces tenemos un paciente sano que expresa CD19 positivo, y acá tenemos un paciente con una gamma globulinemia en el cual la población de linfocitos B CD19 positivos es menor del 1%. Acá es la utilidad de empezar con los estudios de citometría de flujo en estos pacientes. Y para estudiar la funcionalidad de anticuerpos, que es la otra parte que nos quedaba de las inmunoglobulinas, puedo tomar, por ejemplo, un anticuerpo postvaccinal. Por ejemplo, yo le puse la vacuna de la varicela y controlo si tiene títulos de antivaricela, puse la vacuna contra toxoide tetánico y controlo si tiene títulos frente a toxoide tetánico, o postinfección, por ejemplo, el ASTO también es un anticuerpo que le damos mucha utilidad actualmente. Les muestro otro caso clínico distinto. Esta es una nena, tiene antecedente de una meningitis por neumococo, con una internación prolongada, una hipoacusia neurosensorial adquirida, después hace una celulitis, neumonía con derrame pleural, múltiples internaciones por neumonía. Este gráfico lo muestro porque para los que hacemos sobre todo inmunología infantil es importante saber si hay consanguinidad o no en la familia. Esta era una nena hija de padres consanguíneos que eran primos hermanos. Muestro esta foto para no olvidarnos de que cuando uno estudia el sistema inmunológico no hay solamente estudios de laboratorio para hacer, sino estudios por imágenes. Entonces no nos olvidemos de la topografía de nuestro abdomen. En el flanco izquierdo tenemos al vaso, que es un órgano importante en la depuración de bacterias que debieron ser opsonizadas. Entonces pacientes con asplenia funcional o pacientes con asplenia anatómica pueden manifestarse con infecciones por gérmenes capsulados como neumococo, y en este caso descartamos asplenia. Acá les muestro este dibujo nuevamente, proteinograma por electroforesis con fracción gamma normal, dosaje de inmunoglobulinas normales, pensando en infección bacteriana nuevamente. Y acá les vuelvo a mostrar este gráfico del proteinograma para ver qué otra utilidad le podemos dar al proteinograma, y esta es la fracción beta 2 del proteinograma, donde ahí se ubican las proteínas séricas del complemento. La proteína sérica C3 es de las más altas en cantidad en un paciente, y esta nena tenía durante todo el tiempo que fue estudiada y con lo que persiste ahora, C3 indetectable en suero, con C4 normal. Entonces, en esta paciente sospechamos que podría haber una deficiencia hereditaria de C3, sobre todo porque corresponde a una paciente hija de padres consanguíneos, o sea que esperamos con el estudio genético que tengamos esta mutación homocigota para la deficiencia hereditaria de C3, y acá les voy a mostrar esta imagen, donde es importante recalcar que si yo no tengo C3, todos los pasos que siguen al complejo de formación de ataque de membrana van a estar ausentes, y aparte de eso la paciente va a tener procesos infecciosos y procesos autoinmunes, porque todas las proteínas que vienen dadas por el clivado de este C3 tienen función de opsonización, y cuando no hay opsonización y formación de inmunocomplejos, o sea, eliminación de inmunocomplejos, aparecen patologías autoinmunes como un lupus-like o una glomerulonefritis. Esto es simplemente a modo demostrativo cómo
múltiples proteínas del sistema de complemento pueden desencadenar procesos infecciosos, procesos inflamatorios y procesos autoinmunes. ¿Y cómo estudio el sistema de complemento? Puedo dosar C3 y C4, idealmente por nefelometría, y puedo ver la actividad lítica del complemento, que son estudios funcionales bastante difíciles de hacer por cuestiones, sobre todo por manejo técnico, porque se necesita una muestra de suero que haya sido extraída en frío, que haya sido frisada, idealmente a -20, como para poder hacer el estudio rápidamente, y lo que nos permite es detectar, de acuerdo al si el CH50 o el AP50 están alterados, así corresponde la sospecha clínica de mi paciente a una deficiencia de vía clásica o de vía alternas del complemento. Les muestro otro caso clínico, por ejemplo, este es un paciente varón que cursó una neumonía, un síndrome febril prolongado. En la búsqueda de focos profundos de este síndrome febril prolongado se encuentran abscesos hepáticos por Staphylococcus aureus metiese. Posteriormente el paciente agrega una infección pulmonar por Aspergillus nidulans, y acá empiezo a estudiar de nuevo el sistema inmunológico porque la carga de procesos infecciosos ha sido profunda. Miro nuevamente, el paciente no tiene neutropenia en el hemograma, tiene hipergamma globulinemia en el proteinograma por electroforesis y en el dosaje de proteínas de dosaje inmunoglobulina sérico, esperable en una infección severa, que uno espera esa hipergamma globulinemia policlonal, HIV negativo, complemento normal. Entonces, si yo tengo infección profunda, purulenta, y principalmente si tengo absceso hepático o una infección micótica, tengo que evaluar profundamente al neutrófilo. Y acá vuelvo a decir lo que dijimos hoy, cantidad adecuada no es lo mismo que funcionalidad adecuada. Este paciente padece una enfermedad granulomatosa crónica, que es una deficiencia en una enzima que se llama NADPH oxidasa, que es una enzima que está presente en el interior de los fagocitos y que es una de las intermediarias del estallido respiratorio del neutrófilo. Este estudio de esta actividad enzimática de NADPH oxidasa se puede hacer mediante una prueba que se llama prueba de dihidrorodanina, en el cual necesito sangre fresca, anticoagulada con hepta o con heparina, y lo que yo hago es inducir o tratar de ver ese estallido respiratorio del neutrófilo por la utilización de un producto que tiene un fluorocromo que se llama rodanina, en el cual tengo acá, por ejemplo, un paciente control, en el cual tengo acá en un gráfico azul, en un gráfico azul los neutrófilos en un estado basal, estimulo al neutrófilo para ver si puede inducir ese estallido respiratorio, y ven cómo cambia la curva en el histograma. Un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, donde yo no veo que el pico de cambio de estallido respiratorio al neutrófilo, y por ejemplo acá en este lugar tengo a la mamá de este paciente, porque es una enfermedad ligada al cromosoma X, donde yo veo su estallido respiratorio basal, y después veo en el histograma en color rojo una doble población de neutrófilos que han inducido su estallido respiratorio, porque obviamente que al ser una madre portadora y tener un cromosoma X sano que compensa, tengo un doble linaje de neutrófilos. Entonces, este estudio es muy útil para detectar enfermedad granulomatosa crónica ligada al X y para detectar el estado de portadoras, para después corroborar con biología molecular. Pero esta es una técnica muy interesante que se ha puesto en auge en los últimos 10 años. Entonces, siempre que tenga, esto a modo de repaso, infecciones bacterianas recurrentes, profundas, de difícil manejo, que yo necesito mucha utilización de antibióticos, estudio al neutrófilo en cantidad o en funcionalidad, principalmente el neutrófilo. Lo voy a pensar entonces si a su vez hay infección micótica asociada o absceso hepático, el estudio del sistema inmunológico humoral por cantidad y calidad, y el estudio del sistema de complemento, principalmente si hay infecciones profundas, principalmente por gérmenes capsulados. Les voy a mostrar otro caso clínico, en este caso lo voy a hacer breve. Es un paciente que tuvo bronquiolitis, neumonía, broncoespasmos recurrentes, otitis supurada derecha, otomastoiditis, sepsis por pseudomonas, después una evolución tórpida con compromiso pulmonar por rinovirus, coronavirus, se aisló enterovirus también, un norovirus en materia fecal,
tiene un VAL positivo para un Aspergillus y VAL positivo para un Pneumocystis jirovecii. Si nosotros vamos viendo acá, el paciente tiene infecciones virales, infecciones bacterianas e infecciones micóticas, o sea que vamos ampliando un poco más el espectro de procesos infecciosos que tiene. Yo les quiero mostrar este dibujo, estos laboratorios, perdón, donde fíjense que es importante mirar siempre en un niño pequeño que tiene infecciones severas, principalmente infecciones múltiples por virus, bacterias, hongos, parásitos y micobacterias, el recuento total de linfocitos, que es algo que a veces nos olvidamos de mirar y focalizamos mucho en el neutrófilo o en la cantidad de neutrófilos que tengo y quiero descartar neutropenia, pero es importante también descartar la linfopenia, porque en un paciente, pensemos que aproximadamente un niño recién nacido y un niño de 3, 4, 6 meses tiene que tener al menos 3.000 linfocitos totales por milímetro cúbico en sangre periférica. Este pacientito tenía 1.050 linfocitos totales en sangre periférica. Si miro esos linfocitos, fíjense, CD19, que era el linfocito B, 0%, CD3, 14%, que equivale casi a una ausencia total de linfocitos T, porque uno espera a esta edad cerca de un 70% de linfocitos T en sangre periférica. Si miro esos linfocitos T, donde dice CD4, CD45RA, estoy mirando linfocitos T que se llaman naive, que han pasado por el timo y son linfocitos T vírgenes que están atentos para poder encontrarse con su primer antígeno infeccioso y poder luego posteriormente empezar a proliferar. 0%. Y tiene unos linfocitos que se llaman RO de un 100%, que son linfocitos T, que uno les puede llamar que son linfocitos activados o viejos y que uno hace pensar de que son linfocitos no funcionales desde lo infectológico. Y linfocitos CD56 positivos, que corresponden a linfocitos natural killer. Entonces, en este caso, en un paciente con deficiencia de linfocito T y deficiencia de linfocito B, estoy frente a una inmunodeficiencia combinada severa, porque combino déficit humoral con déficit celular. Es una enfermedad muy grave que la mortalidad es del 100% antes de los 2 años de vida. Si yo no llevo una reconstitución inmunológica que se realiza mediante el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y lo importante es que no hay muchos casos nuevos en Argentina por año, aproximadamente, de acuerdo a la tasa de recién nacidos vivos, son 15 casos nuevos por año, pero por ejemplo acá en Santa Fe hay una paciente que está internada en el hospital de niños, que por suerte la pudimos diagnosticar precozmente, ella fue diagnosticada a los 15 días de vida, por un rash y una eritroemia neonatal severa con infecciones múltiples, y hoy está luchando en terapia intensiva con 3 meses de vida, tratando de llegar a un trasplante con su hermana idéntica, pero fíjense cómo esta inmunodeficiencia ha condicionado múltiples procesos infecciosos severos, con un retraso del crecimiento marcadísimo, con un muguet difícil de manejar, a pesar de que estamos utilizando múltiples esquemas de antibióticos, o sea que estos chicos, si no llegamos a un trasplante de médula ósea, no tienen una sobrevida. ¿Y cómo estudio la inmunidad celular? Cuando miro el hemograma, entonces tengo que dejar de mirar solamente el recuento de neutrófilos, tengo que empezar a mirar el recuento de linfocitos. Hay un porcentaje normal de linfocitos para cada edad, y si yo estoy por debajo de ese porcentaje y de ese valor absoluto, entonces me encuentro frente a una linfopenia. Causas de linfopenias hay múltiples, pero siempre tengo que pensar si puede corresponder, por ejemplo, a una enfermedad primaria como esto, o una inmunodeficiencia combinada severa, o a una linfopenia, por ejemplo, que puede ser transitoria después de un proceso infeccioso, donde cambia la fórmula esperable de neutrófilos y de linfocitos, y eso es esperable también. Hay también fármacos que pueden dar linfopenia, pero siempre pensemos entonces frente a qué paciente estoy para poder diferenciar si puede ser primario o puede ser secundario. Y acá nuevamente vamos a utilizar la citometría de flujo para poder ver si este paciente que tiene linfopenia en sangre periférica tiene presencia de estirpe celular que veíamos. Entonces, por ejemplo, acá yo les voy a mostrar, tenemos esta tabla es la de los controles y esta tabla es de paciente con inmunodeficiencia combinada severa. Fíjense, acá miramos CD3, que es el linfocito T, contra CD19, que es el linfocito B. Este paciente tiene, que con una inmunodeficiencia combinada severa, es otra foto, digamos, de otro paciente, tiene, por ejemplo, linfocitos B presentes, sin linfocitos T,
y ahora miro de nuevo, no tiene linfocitos T, no tiene linfocitos NK, y esta es la forma más común de inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, donde hay linfocitos T presentes, pero no hay ni T ni NK. Y siempre lo podemos utilizar comparando con un control como para un poco más de facilidad. Pero bueno, las técnicas de citometría de flujo son muy útiles para ver entonces qué células tengo, su estadio madurativo, inclusive lo puedo marcar, o sea, puedo utilizar técnicas de citometría de flujo para ver la ontogenia del linfocito B en médula ósea, para ver, por ejemplo, dónde tengo el freno madurativo, si de Pro-B a Pre-B, de Pre-B a Pro-B y demás. Y también nos sirve para realizar inclusive algunos estudios que son funcionales. Para saber si esos linfocitos que yo tengo en sangre periférica son funcionales o no, puedo utilizar lo que se llama proliferaciones linfocitarias in vitro, donde yo tomo sangre periférica del paciente y a ese linfocito lo estimulo con alguna molécula o alguna proteína que haga replicar a estos linfocitos. Este es un gráfico como para que quede esquematizado. Yo utilizo ciertos antígenos que van a estimular, por ejemplo, el TCR y el CD3, y lo que voy a ver es si ese linfocito es capaz de, por un lado, inducir la producción de interleuquina 2, que la interleuquina 2 sabemos que es una interleuquina que tiene funcionalidades de proliferación y de supervivencia, o por ejemplo puedo ver la liberación de calcio y demás. Entonces, de acuerdo a qué estímulo utilizo yo para proliferar a este linfocito B, es donde yo puedo suponer qué tipo de inmunodeficiencia combinada severa puede tener si todavía no tengo un diagnóstico molecular, que es muy importante para el estudio de las enfermedades inmunológicas hereditarias. Y esto es casi por último, esto es una paciente de 15 días de vida, una paciente que a los 15 días de vida se manifiesta con fiebre, distensión abdominal, parecía una paciente con una sepsis neonatal, hace una sospecha de una alergia a la proteína de leche de vaca, pero la nena hizo hasta los 15 meses de vida una vida normal, por eso le digo entre comillas, con episodios recurrentes de fiebre y de urticaria, que se exacerbaron principalmente después de las vacunas Sabin y pentavalente de los 15 meses. Acá les dejo fotos para que vean de lo que estamos hablando. Esto le pasaba a la nena aproximadamente cada 3 semanas. Fíjense, inclusive la cicatriz que tiene de esta NEC perforada, que no es tan común ver una NEC perforada en un neonato. Y acá, como ven, en esta imagen de la pierna tiene lesiones que son como lesiones vasculíticas, ¿sí? Yo la conozco a esta nena cuando tiene 18 meses, y teniendo en cuenta la fiebre recurrente, la urticaria vasculítica, el rash recurrente que ella asocia, laboratorio siempre con reactantes de fase aguda elevados, pensamos en un síndrome autoinflamatorio. Acá les voy dejando otras fotos para que lo vean en esta paciente. Pensamos en un síndrome autoinflamatorio que se confirmó mediante un panel molecular para síndromes autoinflamatorios, y lo importante de estudiar estas patologías es que son inmunodeficiencias primarias, que fíjense, yo no hablé de infecciones en esta nena, hablé de inflamación, de fiebre, de rash y urticaria. Son enfermedades hereditarias del sistema inmunológico donde el sistema inmune innato está hiperactivado, y que no hablo de infección y no hablo de autoinmunidad, sino que hablo de una predisposición genética con gatillos, como por ejemplo, en este caso, uno de los gatillos más graves que ella tuvo fueron las inmunizaciones, que se caracterizan con la clínica que yo les dije, con sus laboratorios, siempre aumento de eritro, sedimentación, aumento de PCR, aumento de amiloide sérico, que eso puede condicionar, por ejemplo, enfermedad renal crónica en el futuro, aumento de fibrinógeno sérico persistente, esto todo dado por una disregulación inmunológica caracterizada por una hiperproducción de citoquinas que tienen funciones inflamatorias, que inducen el reclutamiento del leucocitario, la fagocitosis, activan el complemento, producen la hipergamaglobulinemia, pueden producir freno de médula ósea con la consiguiente aparición de citopenias hemáticas. Pero bueno, esto es importante como para ver que entonces estas inmunodeficiencias, fíjense que yo hablé mucho de infecciones, pero también se pueden manifestar sin infecciones con mucha inflamación. Y ya que vamos a hablar de inflamación, ya terminé de hablar un poco del tema que estábamos hablando, pero les quería mostrar también, ya que estamos hablando de técnicas de laboratorio y cómo se va modificando nuestro sistema inmunológico, qué es lo que pasa ahora con esto que estamos hablando tanto de la infección por coronavirus. Les quería mostrar este gráfico de cómo se va a ir activando nuestro sistema inmunológico.
Sabemos que el coronavirus ingresa por una vía respiratoria, principalmente, acá tenemos este dibujito donde están los dibujitos del virus, como para ejemplificarlo. Tenemos un coronavirus que ingresa entonces por células epiteliales y mucosas. Este coronavirus va a ser reconocido por células dendríticas y macrófagos que van a activarse y van a fagocitar a este virus que está circulando y van a trabajar, como células presentadoras de antígeno para dar aviso al linfocito TCD4 de que hay un nuevo antígeno circulando. Este virus, va entonces a inducir la producción de un perfil TH1 del linfocito TCD4 con la producción normal de citoquinas inflamatorias que van a inducir al nuevo reclutamiento de células del sistema inmunológico y que van a también tener un efecto en la activación de otras células. Esos linfocitos TCD4 van a dar aviso al linfocito T folicular de un nuevo antígeno circulante, van a replicarse estos linfocitos B, y estos linfocitos B van a producir antígenos específicos, dentro de los cuales va a haber antígenos neutralizantes específicos para lo que es el coronavirus. Pero una vez que la infección ya está establecida en un tejido, principalmente en un tejido que está inflamado, vienen a actuar los fenómenos de citotoxicidad, donde actúan los linfocitos natural killer y los linfocitos TCD8 mediante uno de los fenómenos de citotoxicidad que ellos tienen, que es la lisis celular previa activación de perforinas y granzimas. Y nuestro sistema inmunológico va a ir cambiando de acuerdo a la gravedad y al momento infectológico en el que estamos, y se sabe que pacientes con linfopenia progresiva en el hemograma o que ingresan con menos de un 20% de linfocitos en sangre periférico son los más graves. Entonces, miremos siempre el hemograma en un ingreso de un paciente que esperemos no tengamos, pero que si nos toca atender a un paciente con COVID. Los pacientes durante la progresión, los que van teniendo un recuento de linfocitos en sangre periférica de un 5%, son los más graves. La inmunidad celular, que hablábamos entonces del linfocito T, CD4 o CD8, fíjense que para que haya una adecuada resolución de síntomas va a haber una expansión de TCD4 y de TCD8. En los pacientes de edad avanzada o en los pacientes graves que requieren terapia intensiva, se ha corroborado una depresión de linfocitos T, principalmente una depresión de linfocitos TCD4, y que pasado los 30 días de infección, este cambio o esta linfopenia T no se ha resuelto. Eso habla de gravedad también. Se han también descrito expresión de moléculas de agotamiento celular o de senescencia celular de linfocitos T, esto en pacientes graves. También se ha visto que hay una alteración en la cantidad de citoquinas, y los pacientes que tienen elevadas concentraciones de citoquinas, por ejemplo interleuquina 6, interleuquina 10 y TNF-alfa, que son citoquinas inflamatorias, como hoy decía el doctor Gabriel, los que tienen esta hiperproducción de citoquinas inflamatorias son los pacientes más graves. Y de la inmunidad humoral se ha visto que no todos los pacientes generan respuesta adecuada a anticuerpos, que no todos, que no está corroborado que haya anticuerpos neutralizantes que protejan frente a una segunda infección, que no hay documentada reactividad cruzada frente a otros coronavirus, y que los pacientes que tienen una respuesta vigorosa y temprana de inmunoglobulinas se ha visto que tiene un peor pronóstico, y está sobre todo visto en pacientes con edad avanzada. Así que bueno, les quería mostrar esto, cómo va variando nuestro sistema inmunológico y la importancia de tener un buen laboratorio y de poder observar bien el laboratorio frente al que nos estamos encontrando para poder estudiar a estos pacientes si nos llegaran a aparecer. Bueno, esto es todo, espero que se haya entendido, espero alguna pregunta, si queda alguna duda, y muchas gracias. ¿Hablo? ¿Se me escucha?
Muchísimas gracias, doctora Lucía, excelente su charla y gracias por hacerlo así teórico-práctico, porque para nosotros verdaderamente todos estos temas, para los alergistas por lo menos, son bastante complejos. Bueno, a continuación, la doctora Luisina Riera, que es bioquímica graduada en la Universidad del Litoral de Santa Fe, realizó maestría en biología molecular en la UBA y desde el año 2013 se desempeña como bioquímica clínica y responsable del área genómica en NANI Laboratorios de la ciudad de Paraná. La charla de ella son las técnicas moleculares aplicadas al diagnóstico de inmunodeficiencias y alergias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien y se ve la presentación? ¿Sí? Bien. Bien, técnicas moleculares aplicadas al diagnóstico de inmunodeficiencias y alergias. Las técnicas de biología molecular son muchas y tienen muchísimas aplicaciones hoy en día en la práctica clínica, desde la etapa preconcepcional hasta la clásica aplicación en el establecimiento de vínculos biológicos, en filiaciones, en la detección de infecciones microbiológicas, en estudios de cáncer hereditarios, y hoy con nuevas propuestas como es la biopsia líquida, marcadores de ADN libre circulante, pero nos vamos a enfocar en las técnicas aplicadas al diagnóstico de enfermedades hereditarias clásicas, a enfermedades genéticas complejas, utilizando lo que es secuenciación de exomas o genomas, y lo que hace un poco a la farmacogenómica. Para poder decidir cuál es la técnica molecular más conveniente para analizar a un paciente, un poco como lo planteaba la doctora Lucía, tenemos que, en base a nuestra sospecha clínica o diagnóstica, conocer o indagar un poquito más sobre, por ejemplo, cuál es el tipo de herencia de la patología que yo estoy estudiando, cuál es la historia familiar del paciente, qué genes están implicados en esa patología, si es una patología monogénica, poligénica, qué tipo de variantes son las principales que están asociadas al fenotipo patológico en los genes implicados, es decir, si tenemos variantes pequeñas como son los SNPs o variantes de nucleótido único, o si son grandes de lesiones, inserciones de regiones genéticas, si son translocaciones. En función de toda esta información vamos a poder optar por el mejor análisis con el que podamos descartar de manera precoz nuestra sospecha, descartar o confirmar, ¿no es cierto?, de manera precoz nuestra sospecha clínica y de manera más eficiente también. Entonces, las ventajas de hacer diagnóstico molecular, en principio, es aumentar el conocimiento sobre la base genética de las enfermedades, establecer diagnósticos precisos, mejorar la terapia del paciente y mejorar a su vez el asesoramiento genético familiar, porque en definitiva, ofreciendo a un paciente un diagnóstico certero, temprano, y dándole el tratamiento más adecuado a su perfil genómico, también colaboramos a mejorar el acompañamiento que puede brindar su entorno familiar. Así que vamos a lo que me llamaron que son las técnicas moleculares. No podemos dejar de mencionar en técnicas moleculares clásicas la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR es una técnica cuya finalidad es, a partir de una muestra, por ejemplo, de ADN que extraigo de un paciente, poder enfocar el estudio en una determinada región que me interesa. ¿Y cómo lo hago? Amplificando ese fragmento inicial de ADN en múltiples copias, de manera que aumento la capacidad de lectura de esa región genética, donde lo que puede interesarme puede ser simplemente saber si hay o no hay una determinada molécula especial, una región genética que, por ejemplo, aplicado
a la detección de microorganismos patógenos, como hoy en día hablamos tanto del COVID. Una de las variantes de esta técnica es la RT-PCR, que lo que nos permite es detectar la presencia de ARN viral en una muestra de un paciente. Para esto, antes de realizar la PCR, el ARN viral tiene que ser retrotranscripto a ADN copia para después poder amplificarlo y de esa manera determinar si está o no está presente el ARN viral en la muestra del paciente. Hoy por hoy sepan que es la técnica de diagnóstico exclusivo para la detección de COVID, ¿sí? Porque como decía la doctora Lucía, en cuanto a inmunidad humoral aplicado coronavirus, todavía no están claras las aplicaciones y depende mucho del contexto epidemiológico donde se evalúa, además de otros factores. Entonces, RT-PCR es una de las aplicaciones donde simplemente de manera cualitativa identificamos presencia o ausencia de una región de interés genética. Tenemos otras aplicaciones de la PCR como la PCR multiplex, donde podemos identificar varias regiones genéticas en una misma reacción. También es el caso del COVID, donde marcamos distintas regiones del ARN viral para darle más especificidad a la detección. Entonces, con esta técnica, una vez que amplificamos una región específica, lo que podemos buscar son variantes puntuales, variantes específicas de alelo, cuantificar las copias de un gen, esto es lo que conocemos como cargas virales, lo vamos a hacer a través de una PCR real-time cuantitativa, y podríamos seguir hablando de un montón de aplicaciones de la PCR. Otra de las técnicas clásicas es la secuenciación de Sanger. Secuenciar es leer base por base cómo está compuesta una región genética específica. Entonces, la secuenciación de Sanger fue una de las primeras técnicas que surgió, que permitió realizar la lectura de un fragmento genómico, y esto se hace a través de una electroforesis capilar. Hoy por hoy sigue siendo la técnica de referencia en el análisis de variantes, en la confirmación especialmente de variantes encontradas por otras técnicas moleculares, y nos permite leer regiones genéticas de aproximadamente hasta 100 pares de bases. Vamos con algunas aplicaciones. En cuanto a lo que hace alergias, el asma es una enfermedad, como ustedes saben, genéticamente muy heterogénea, multifactorial, donde el fenotipo depende mucho no solo del genotipo, sino de los efectos del ambiente que puedan modular la expresión de los genes. Esto tiene que ver con la epigenética, es decir, es muy complejo hacer un diagnóstico de asma genéticamente, porque tenemos que evaluar otros factores. Pero ¿en qué podamos colaborar aplicando técnicas de biología molecular básicas como la PCR o la secuenciación de la que les hablé, en lo que hace a la farmacogenómica? En esta rama de la genética, lo que buscamos es detectar polimorfismos en los individuos en genes que están relacionados ya sea con la absorción, la distribución, el metabolismo de fármacos y en los mecanismos de acción del fármaco. Entonces, por ejemplo, aplicado al asma, las drogas más utilizadas para el tratamiento, ustedes saben más que yo, son broncodilatadores beta-2 agonistas, corticoides, antileucotrienos. Entonces, vamos a buscar polimorfismos, es decir, cambios, variantes respecto al genoma de referencia de nucleótido único que modifiquen el sitio de acción del fármaco, es decir, las secuencias genéticas de los receptores vamos a buscar, analizar, o vamos a analizar genes del grupo de citocromo P450, que son las moléculas que intervienen en la disponibilidad del fármaco en el organismo. Entonces, uno de los ejemplos más estudiados son los polimorfismos en los receptores beta-2 adrenérgicos, donde están identificadas algunas variantes que alteran las propiedades funcionales del receptor.
Entonces, en función de los polimorfismos que presente un individuo, ya sea en estado homocigoto, es decir, que tenga los dos alelos para una misma mutación, o que comparta distintos polimorfismos, va a tener distintas respuestas al tratamiento. Y esto entonces, esto es importante conocerlo para poder ofrecerle a ese paciente el mejor tratamiento más adecuado a su perfil metabólico y que por lo tanto le dé una respuesta terapéutica más eficiente. Esto tiene también hoy en día muchísimas aplicaciones en el área de la neurología, también desde hace muchos años lo que es polimorfismos y farmacogenómica se viene aplicando a las terapias antirretrovirales, es decir, es un área donde hay mucho todavía por estudiar y sería importante que se siguiera aportando conocimientos en esto. Seguimos con las técnicas. Derivadas de la PCR y la secuenciación, una técnica muy importante también de alta difusión hoy en día en el diagnóstico clínico es la técnica de MLPA. Esta técnica lo que hace es combinar la tecnología de la PCR multiplex, es decir, que nos permite analizar muchas secuencias genéticas, muchas regiones genéticas en una misma reacción, y que es analizado a través de electroforesis capilar. Con MLPA, entonces, además de poder evaluar varias regiones genéticas en una misma reacción, podemos identificar principalmente grandes deleciones o duplicaciones del genoma, y también otra aplicación muy importante es que nos permite evaluar el estado de metilación de los genes, que esto es lo que tiene que ver con el silenciamiento de los genes o su expresión, y hacia la epigenética, que daría para hablar en un capítulo aparte. Les traje un ejemplo para que vean cómo podríamos aplicar un MLPA. Por ejemplo, si pensamos en una inmunodeficiencia combinada donde la deficiencia está en el gen DOC8. Este gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma 9, en un extremo. Si, por ejemplo, el paciente, además de la inmunodeficiencia, presentara un fenotipo mucho más complejo, un fenotipo sindrómico, con retraso mental, con otras características, acá no estaría de más pensar que, además de una deleción en DOC8, una mutación en DOC8, que haya otros genes contiguos que estuvieran afectados, y que quizás no sea una aberración tan grande para identificarla por citogenética como en un cariotipo, pero que sí es una deleción lo suficientemente grande como para no ser identificada por una PCR o una secuenciación, y acá es donde vamos a necesitar hacer un MLPA para regiones subteliméricas. ¿Por qué? Si se fijan en el gráfico del cromosoma, el gen está exactamente en el extremo de este cromosoma. Los extremos de los cromosomas son regiones muy susceptibles de sufrir aberraciones, entonces hay que ubicarse en la patología que estamos estudiando, justamente qué es lo que puede estar pasando ahí. Y este es un ejemplo de una monosomía parcial del 9P, es decir, donde hubo una deleción de la región terminal del brazo corto del cromosoma 9, donde no solo nos falta DOC8, sino que toda una serie de genes que dan lugar a ese fenotipo tan complejo. Otra técnica muy interesante y difundida es el array-CGH, es la hibridación genómica comparada en array, que lo que nos permite es hacer un análisis del cariotipo completo, pero con muchísima más especificidad y sensibilidad, ya que utiliza sondas de ADN que van a representar a todos los locus que querramos del genoma, es decir, podemos tener marcadores de regiones genéticas de todos los cromosomas pegados en un soporte sólido, y donde va a evaluar la pérdida o ganancia en material genético en función de la complementariedad que se dé entre las sondas del soporte y la muestra de mi paciente, del ADN, por supuesto, de mi paciente. Esto también es conocido como cariotipo molecular y nos permite detectar
aneuploidías, de lesiones, duplicaciones o amplificaciones en el genoma de posible y específica que un cariotipo común, por ejemplo. Acá me pareció interesante resaltar una diferencia, porque en el mercado hoy existen muchísimas ofertas diagnósticas y de tecnologías, y se difunde mucho el microarray en pruebas de alergia alimentaria. Estos arrays, simplemente sepan que son arrays que no evalúan genes, ¿sí? Son simplemente soportes de reacción antígeno-anticuerpo, donde lo que van a evaluar es la presencia de IgEs específicas contra proteínas alimenticias que están en un soporte sólido. Y ahora vamos a lo que está pasando hoy, esta revolución de la genómica en el medio, y es que estamos en una nueva era de la secuenciación, las tecnologías lo van permitiendo. Estamos en la era de transcriptómica, de metabolómica, donde acá la intención es el análisis conjunto de blancos moleculares y el análisis de las interacciones entre estos blancos, la generación de bases de datos grandes y el análisis de estos datos que van construyendo lo que se llama la Big Data, y lo que hace todo esto lleva a poder personalizar la medicina partiendo del perfil genético del paciente para ofrecerle un mejor diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Dentro de la era de la secuenciación, no podemos dejar de hablar de NGS, que es Next Generation Sequencing, o secuenciación de segunda generación. Sanger es la secuenciación de primera generación, que habíamos dicho, que nos permitía leer un fragmento de hasta 1000 pares de bases, partiendo primero de una PCR que lo amplifique y seleccione la región de interés, y luego con la electroforesis capilar lo leíamos. Con NGS podemos analizar un genoma completo en una sola reacción en cuestión de horas. Y esto es realizando primero la fragmentación del ADN de una muestra y su amplificación en paralelo. Esto es la secuenciación masiva, se llama. Amplificamos en paralelo todos los fragmentos que contiene mi muestra genética y luego la leemos, ¿sí? Como el secuenciador, para que después un algoritmo bioinformático nos acomode todos los fragmentos amplificados y nos los lea para obtener las secuencias de este paciente. Suena a ciencia ficción, pero es real, y es lo que hoy por hoy se utiliza en el diagnóstico clínico, sobre todo de enfermedades complejas. El término más utilizado en la clínica hoy en día es el análisis de exoma. Esto es importante que recuerden, los genes están compuestos por regiones codificantes y no codificantes, donde las regiones codificantes son los exones, que van a dar lugar a las proteínas, ¿sí? Las regiones intercaladas entre los exones son los intrones. Estas son las llamadas regiones no codificantes, pero no menos importante porque tienen otras funciones reguladoras, y en especial las regiones que están más cercanas a los intrones son las secuencias que van a determinar a dónde deben cortar las enzimas del núcleo celular para que después se puedan unir esos exones y formar las proteínas. ¿Por qué son importantes los exones y por qué es importante estudiar un exoma? Si bien representa el 1,5% del total del genoma, en el exoma, o sea, en las regiones codificantes, es donde están identificadas las mayorías de las mutaciones causantes de patología. Por eso es el especial interés en estudiar estas regiones. Un exoma completo abarca alrededor de 20.000 genes, y estaríamos pidiendo una secuenciación de exoma completo en una patología muy compleja, donde necesitamos hacer un diagnóstico diferencial amplio, o donde no tenemos muy claro qué otros genes podrían estar interviniendo. Mientras que un análisis de exoma clínico nos permitiría analizar a la vez, todo esto es analizar en una misma reacción, alrededor de 6.000 genes, también donde podemos analizar esos genes y ver en cuáles tenemos variantes. Entonces,
Son 3 las estrategias principales de secuenciación de nueva generación que tenemos en el mercado. Hoy conoce el fenotipo clínico inmunológico del paciente, que es claramente sugerente de la enfermedad. Entonces podemos seleccionar únicamente los genes que me interesan estudiar para buscar variantes de polimorfismo único, inserciones y deleciones pequeñas en esos genes particulares, donde yo tengo alta sospecha diagnóstica. Ahora, cuando el fenotipo clínico es mucho más complejo y no tengo muy claro cuáles serían los genes a estudiar, o estoy buscando algo nuevo, entonces las opciones son estudiar exoma completo o estudiar genoma completo. Estudiar exoma solo nos va a limitar a estudiar regiones codificantes, mientras que estudiar genoma nos va a permitir estudiar regiones codificantes como no codificantes. ¿Con qué nos encontramos en un reporte de NGS? En el mejor de los casos, cuando tenemos un resultado, vamos a encontrar una tabla en donde vamos a identificar cuál es el gen afectado, en qué posición del genoma se encuentra, cuál es el cambio que se encontró a nivel de nucleótido y cuál es el cambio que ejercería en la proteína, si cambia el aminoácido o no, y cuál es el efecto que produce esa variante encontrada. En este caso, el efecto de este ejemplo dice missense. Este es un tipo de mutación que va a generar cambio de aminoácido en la proteína que puede alterar su función, ¿sí? Y por lo tanto se podría correlacionar con un efecto patológico. Otros tipos de efectos que podemos encontrar en un reporte de NGS son mutaciones silentes, donde el cambio es sinónimo, es decir, la variación en el nucleótido, el cambio nucleotídico, no cambió al aminoácido, por lo tanto no va a tener ningún efecto, ningún impacto en la proteína. Puede haber mutaciones nonsense, que son aquellas que generan, a partir de un cambio nucleotídico, generan un codón de stop, por lo tanto la proteína no va a poder sintetizarse correctamente. Y también variantes de splicing, que son variantes que afectan justamente a la región intrónica que está inmediatamente a continuación, tanto del extremo terminal como inicial del exón, porque esos son los sitios más importantes que tenemos que tener en cuenta y que podemos evaluar a través de un exoma o un genoma. Otra información muy importante es acerca del genotipo, que está relacionada con esta variante, que es la cobertura, es decir, cuántas veces se leyó la variante en el total de veces que se leyó esa región genética. Entonces, en este caso, esta variante tiene un genotipo heterocigota. Esto va a tener relevancia o no, también dependiendo si conocemos el tipo de herencia de la patología que estamos analizando. Entonces, si es una patología de herencia autosómica recesiva, encontrar una variante en heterocigosis por NGS no nos resuelve completamente la incógnita de la sospecha clínica. Nos estaría faltando encontrar alguna otra variante, ya sea en el mismo gen, o una variante de otro tipo más grande, por ejemplo, una grande lesión o duplicación, que nos complemente lo que se llama en heterocigosis compuesta, que nos explique el fenotipo, si es una patología donde la herencia es ligada al X y se trata de un varón. En ese caso, un genotipo que nos aparece como heterocigota, en realidad para el varón es homocigota, ¿sí? Entonces es la causante de la patología. Así que hay muchísima atención cuando nos tiran el genotipo, cómo lo vinculamos con el diagnóstico. Y finalmente nos encontramos con la clasificación de esa variante. Según el Colegio Americano de Medicina Genética, las variantes se clasifican en 5 tipos, desde benignas a patogénicas, y esto va a depender del respaldo que haya en bases de datos
datos genéticos de casos reportados acerca de esta variante vinculados a la patología. Va a depender de los estudios funcionales, in silico o in vivo, que se hayan hecho con esta mutación encontrada en otros pacientes. Entonces, todo esto va sumando un score que la va a catalogar a la variante desde un estadio benigno a un estadio patogénico. Acá hay que también conectarse con este mundo de la bioinformática, de las grandes bases de datos que están a disposición, en general son de acceso libre. Podemos consultar con este número que aparece, que nos van a indicar siempre que aparezca una variante, podemos consultar esa variante en otras bases de datos, que es nomenclatura universal, para identificar esa variación y ver qué información hay. Además, esto todo es muy dinámico. A medida que van reportándose nuevos casos, que van surgiendo nuevos estudios, puede cambiar la clasificación de las variantes. Sobre todo esto es muy importante cuando lo que nos reportan es una variante de significado incierto, una BUS. Las BUS son variantes que no son ni benignas ni patogénicas, entonces vamos a tener que hacerle un seguimiento a esa variante, y por supuesto tiene muchísimo que ver la clínica, la sospecha clínica. Si uno tiene un paciente donde es contundente la patología y tengo una variante BUS en un gen que realmente tiene que ver con esta enfermedad, entonces yo le puedo asignar la responsabilidad de esa variante como la causante de esa patología, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis muy exhaustivo y trabajar en equipo, tanto el médico con el laboratorio y el médico en el interrogatorio, en la redacción de la historia clínica, es muy importante, porque más allá de lo que nos digan las bases de datos, está el criterio humano, lo que va a definir la importancia que le damos a una variante que encontramos. Ahora, un reporte que no tenga tabla de resultados, es decir, un reporte negativo donde no se encontraron variantes, tampoco nos descarta la sospecha diagnóstica, ¿sí? Puede deberse a las limitaciones propias de la técnica, que necesitemos utilizar otra técnica molecular, y ahí es donde vamos a tener que pensar qué otro tipo de alteraciones pueden tener los genes implicados en esta patología. Entonces quizás un NGS que detecta principalmente variantes pequeñas no lo detecte, o bien se trate de otros genes, entonces que los podemos agregar al estudio, podemos ampliar el panel estudiado en principio. Otra de las propiedades que tiene un estudio de NGS es que se puede hacer un análisis de variante de número de copias, que es similar a la información que nos ofrece un MLPA, pudiendo detectar pérdidas o ganancias de material genético, en este caso, por ejemplo, de exones, y detectar entonces de lesiones o duplicaciones más grandes. Y si es así, si encontramos un reporte de CNVs positivo, entonces ahí habrá que confirmar las variantes por un MLPA. Lo mismo, las variantes detectadas por NGS se recomiendan que sean validadas por secuenciación de Sanger, porque ya conociendo cuál es la variante, podemos hacer una secuenciación de Sanger orientada específicamente a esa variante, y a su vez hacer un estudio familiar, si se tratara, por ejemplo, de un paciente pediátrico, estudiando a los progenitores para conocer cuál es el origen de la variante, si es una variante que fue heredada o es una patología por una variante, una mutación de novo. Acá les traigo una aplicación en el síndrome de hiper-IgE, por ejemplo, es una inmunodeficiencia primaria con elevados niveles de IgE y recurrentes infecciones en piel y tracto respiratorio. El gen candidato a estudiar en este síndrome es el gen STAT3. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante, y si buscamos en bases de datos vamos a ver que las principales variantes asociadas a defectos en este gen son variantes de tipo puntual, es decir, variantes pequeñas. Entonces, ¿qué técnica molecular podría utilizar para esto? Para analizar este gen. Podría pensar en una PCR o en una secuenciación.
y si es una secuenciación, podría ser Sanger o NGS. Entonces, ¿de qué depende que pueda decidir correctamente el análisis? Es de conocer el gen, a dónde está ubicado, qué tamaño tiene. Está ubicado en el cromosoma 17, por ejemplo, y si vemos el contenido de pares de bases que tiene este gen, nos vamos a encontrar que son 75.200 pares de bases, que están repartidas en 60 exones, y por supuesto los intrones acompañantes. Es un gen muy grande. Dijimos que con Sanger podíamos llegar a leer hasta 1000 pares de bases. Entonces, por supuesto que está descartado el análisis por una secuenciación clásica. Vamos a tener que aplicar NGS. Además, hay más de 100 mutaciones reportadas asociadas al síndrome de Hiper-G en STAT3. Y ya que vamos a hacer un NGS, es decir, que vamos a hacer una secuenciación masiva, podríamos hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que compartan características fenotípicas con este síndrome, que, como por ejemplo ven acá en estas tablas, tenemos genes que están asociados a dermatitis atópica, donde también se caracteriza por infecciones recurrentes, genes asociados con eczema, con rash, con hiper-IgE, como DOC8. Entonces, aprovechando la información que podemos obtener de un estudio en panel de genes por NGS, podemos llegar de manera más rápida y eficiente a un diagnóstico correcto. Lo mismo pensar en inmunodeficiencia combinada severa, donde los genes que están implicados en la sobrevida de los linfocitos T, en el desarrollo del timo, en la proliferación mediada por citoquinas, en los receptores, siempre pensar en los genes relacionados a receptores de linfocitos, de citoquinas, en lo que tiene que ver a señalización intracelular, todas esas moléculas que pueden compartir vías de señalización nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial y aprovechar este análisis masivo. Ojo también con la información, porque tampoco analizar tanto tampoco es la mejor opción, ¿sí? Pero cuando el diagnóstico es una enfermedad, una patología compleja, como son los que tienen las inmunodeficiencias, hay que aprovechar el diagnóstico e incluir estos genes que son realmente relevantes para su estudio. Lo mismo también, hablando de compartir vías de señalización, genes que intervienen en vías de señalización que dan lugar a, cuando hay defectos, que dan lugar a inmunodeficiencia, autoinmunidad, como en la diabetes tipo 1, como las citopenias autoinmunes, etc. Entonces, combinar los paneles es una posibilidad, poner genes que estén asociados a distintas, a patologías que en realidad están muy ligadas, es importante y podemos entonces también llegar a un mejor diagnóstico. Acá les traigo para que les quede después cuando les compartan las diapositivas, por ejemplo, cómo están construidos los paneles que ya están hechos por default, pero sepan que los paneles se pueden customizar, se pueden personalizar en función de lo que necesita el paciente, en función de la sospecha que ustedes tengan sobre ese paciente, y son muy dinámicos los paneles, no es algo estático y fijo, depende mucho de la información que se vaya publicando, los reportes de días. Esto va cambiando permanentemente. Ustedes en un pedido médico pueden solicitar poner énfasis en determinados genes que realmente ustedes tienen su sospecha, además del análisis de otros genes complementarios. Acá ven también, por ejemplo, panel de enfermedades autoinflamatorias, el panel de deficiencias del sistema de complemento, como lo que seguramente ha aplicado la doctora Lucía cuando estudiaba a sus pacientes, donde, por ejemplo, en este panel tenemos al gen SERPIN, que está asociado al angioedema hereditario, también una enfermedad que necesita un diagnóstico molecular, y hoy por hoy está muy difundido su estudio, paneles de disregulación inmune,
Y como estos tenemos paneles, se pueden hacer para todas las especialidades médicas y combinarlos entre sí, sobre todo cuando, por ejemplo, como el caso que les contaba en el principio, tenemos fenotipos más complejos que solamente una cuestión de autoinmunidad o una inmunodeficiencia. En definitiva, acá lo importante que quiero que les quede en claro es que el análisis genético hoy por hoy es una realidad, es algo que se puede realizar en la práctica clínica, de a poco van siendo un poco más accesibles, que es necesario el trabajo interdisciplinario para poder brindar mejores respuestas diagnósticas a los pacientes de manera más temprana para realizar prevención, para realizar tratamientos individualizados específicos, para mejorar el asesoramiento genético a la familia y a la persona en sí, y como tema que podemos dejar para otra charla, abordar también estudios del microbioma, que es otra que tiene que ver con el microbioma humano, respiratorio, cutáneo, digestivo, todo lo que tiene que ver con el genoma de bacterias, virus y hongos que viven en nosotros y que colaboran con muchas funciones y que tienen vital relevancia en lo que es enfermedades tan heterogéneas como el asma, las alergias, otros síndromes inmunológicos complejos. Así que, bueno, a animarlos a involucrarse con estos temas de la genómica. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Luisina. Es impresionante lo que se ha avanzado en este tema. Nos has dejado verdaderamente anonadados. Excelente las tres exposiciones. Con respecto al chat, estoy viendo que hay un montón de felicitaciones para los tres expositores, verdaderamente de un nivel excelente. Se han sumado mucha gente, tenemos una excelente convocatoria, hay alrededor de 80 participantes, así que, bueno, no solamente médicos alergistas de otras especialidades, no solamente de Paraná, de Santa Fe, de otras partes del país, inclusive de los vecinos de Chile y de Paraguay. Así que, bueno, estamos muy contentos que hayan podido aprovechar de estas clases. Voy a ir leyendo algunas preguntas del chat. Algunas fueron contestadas en el chat. Esto en sí, para que podamos compartirlo todos, es mejor que yo lo lea y que los disertantes las contesten. En aras del tiempo, les voy a pedir que sean muy breves en sus respuestas, muy puntuales. Total, se pueden comunicar con ustedes para ampliar los temas. Esta creo que debe ser para Lucía Espósito, con lo último que acabas de comentar de COVID-19. ¿Cómo se explica entonces el uso de plasma de convaleciente? Bien, a ver, de todo lo que yo tengo leído, la utilización del plasma de convaleciente tiene utilidad principalmente en las fases tempranas del proceso infeccioso, donde estamos en el momento de entrada celular y de inicio de replicación o una fase pulmonar. Donde ahí la utilización del plasma tiene que ver con la presencia de anticuerpos neutralizantes, que le muestro la foto rápida. La presencia de anticuerpos neutralizantes que lo que van a hacer es unirse a la proteína S del virus y van a tratar de impedir el ingreso de ese virus a la célula del anfitrión, por ejemplo, por los receptores AC2 que están en la vía respiratoria. Entonces, en ese momento es donde se le da bien utilidad. Yo lo que quise decir con la parte de anticuerpos es que no hay reactividad cruzada frente a otros tipos de COVID, pero que estamos hablando de una misma cepa infecciosa, no estamos hablando de otros COVID previos. Entonces, frente a este mismo serotipo infectológico, sí se ve la utilidad de los anticuerpos neutralizantes. Bueno, muchas gracias, doctora. Para el doctor Gabriel Gatolín, en nuestra práctica clínica vemos muchos pacientes que se comportan como alérgicos y no encontramos sensibilización inmunoglobulina E mediada. Esto puede estar dado por las células ILC2
¿Y tendremos pronto algún método para diagnosticar a qué alergenos estarían reaccionando? ¿Se está estudiando eso? Sí, es una pregunta interesante que hizo Darío. Yo la contesté por el chat, pero sí, es verdad, pacientes que tienen clarísimos síntomas y antecedentes hereditarios claros, con lo cual uno a priori piensa que está sensibilizado, pero uno busca IgE por test cutáneo o en sangre, y reiteradas veces 2 como mínimo me da todo negativo. Lo que se está haciendo en algunos pacientes que tienen síntomas respiratorios, fundamentalmente rinosinusopatía o asma, se hace inmunoterapia con el alergeno sospechoso, porque uno no puede, no lo pudo precisar, y después se miden IgG bloqueantes. Y en algunos casos se ha demostrado que bajan estas IgG bloqueantes. Por lo cual lo que se hace es un diagnóstico terapéutico. Y nosotros en investigación en pacientes con asma severo lo que medimos indirectamente, cuando les da, también que es un método medio viejo, Fadiatop negativo a los ácaros, y demás se mide periostina, que tiene que ver con la interleuquina 13, que está asociada a las ILC tipo 2 en la vía respiratoria. Esto en investigación lo hacemos, por supuesto, pero sí, eso es lo que se hace en estos casos. Gracias, Gabriel. Una pregunta para Luisina. ¿Cómo estudiamos mutaciones en línea somática? En realidad, las mutaciones que se analizan en general son de mutaciones autosómicas, es decir, que están presentes en los tejidos. Se pueden hacer análisis específicos de tejido a través de biopsia, es decir, el origen de donde parta la muestra va a permitir hacer el análisis específico, ya sea de tejido, porque en general analizamos lo que es el ADN extraído de linfocitos de sangre periférica, pero si hubiera una biopsia de un tejido en particular que se quiera analizar, se pueden analizar expresiones génicas específicas, ARN. Esto, bueno, daría para ver en realidad qué es lo que quieren investigar puntualmente, pero dependiendo qué es lo que se está buscando, se puede plantear el análisis de cualquier parte de tejido. Te preguntan también si actualmente disponemos acá para estudios genéticos de dermatitis atópica. Sí, los estudios genéticos, está buena esta pregunta para decirles que se pueden realizar desde cualquier laboratorio del país. Nosotros tenemos lo que son prestaciones genómicas y aplicados a cualquier especialidad médica. Entonces, simplemente uno definiendo qué es lo que va a buscar, uno puede definir cuál es la técnica que va a utilizar y lo podemos hacer. O sea, sabiendo qué genes están involucrados, por ejemplo, yo hoy mencioné en dermatitis atópica, hay un par de genes, CART, me parece, y FLG, definiendo los genes que están asociados a esa patología, podemos ver cómo estudiarlos, y eso es posible hacerlo acá, ya sea hablando en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, donde sea, seguro va a haber un laboratorio a disposición para realizar el análisis. Una pregunta que creo que es para la doctora Espósito, con respecto al uso de plasma de convaleciente de COVID-19, ¿qué pasaría con los posibles riesgos de los anticuerpos facilitadores de la enfermedad o AD? Y ese es todo un tema, porque a ver, cuando no hay altos títulos de anticuerpos neutralizantes, puede ocurrir como la propagación de la enfermedad mediada por anticuerpos. O sea, ese anticuerpo que yo tengo específico frente a COVID, que esto se puede dar o sea, la utilidad clínica para otras infecciones también. Ese anticuerpo que yo tengo se une al virus en este caso, y la fracción FC del anticuerpo va a ser reconocida por ejemplo, una célula presentadora de antígeno, un monocito, un macrófago.
y eso va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria. A ver, al unirse a este monocito, por ejemplo, actúa como una vía de diseminación. Entonces yo tengo un anticuerpo que fue fagocitado junto con el virus por el monocito, esto permite la diseminación por otros tejidos, y esto produce, o sea, induce la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, en casos donde los niveles de anticuerpos neutralizantes no son adecuados, podría darse lugar a una respuesta inmunológica exacerbada mediada por anticuerpos, pero eso es lo que se está estudiando ahora. O sea, es una posibilidad de que esté ocurriendo con COVID. Tengo algún artículo para después pasarles de eso si quieren. Muchas gracias, Lucía. Con una pregunta que no especifican para quién: ¿se han encontrado algún tipo de inmunodeficiencias en pacientes graves por COVID, o es más por carga viral, principalmente en pacientes jóvenes y sin patología subyacente? Lo que se ha visto es que no importa tanto la carga viral. Un niño, por ejemplo, puede tener la misma carga viral que un adulto, y el adulto tener manifestaciones severas y demás. Cuando hay inmunodeficientes que tienen COVID, sí uno puede catalogar el riesgo de posible severidad de acuerdo a la inmunodeficiencia. Entonces, pacientes que tienen mala respuesta del linfocito T o del linfocito natural killer, que son principalmente los efectores frente a una infección viral, en el momento más importante que nosotros necesitamos que esté el linfocito T activo, los deficientes celulares son los que pueden tener más riesgo, y después por otro lado los pacientes que tienen mala calidad en la producción de anticuerpos podrían entrar también en esta categoría de mayor severidad, o pacientes que tienen defectos en la citotoxicidad mediada por gránulos, que es lo que hablábamos de la producción de perforinas y granzimas para eliminación de antígenos virales mediado por el linfocito NK o el TCD8, estos pacientes que son los que característicamente gatillan un síndrome hemofagocítico frente a infecciones virales, pueden ser los que peor la puedan pasar. Gracias, Lucía. Para el doctor Gabriel, pero para estudiar especificidades de células ILC2, ¿no hay nada en estudio aún? Una especie de RAS, pero para este nuevo tipo de sensibilización. Estas células se pueden tipificar perfectamente por los marcadores de membrana. No, en lo cotidiano no es aplicable porque son técnicas muy caras. Pero no se estudia, porque, a ver, son células no anticuerpos, con lo cual no es habitual que se use. Solo en investigación farmacoclínica e indirectamente, como explicaba antes, a través de algunas interleuquinas o algunas proteínas pequeñitas como la periostina. Pero en cuanto a sensibilización específica para alergenos, no se utiliza esa célula como un marcador, ni seguimiento menos. Gracias, Gabriel. Le voy a hacer una pregunta a la doctora Luisina. Acerca de la experiencia local en realización de paneles genéticos o exomas, ¿son frecuentes o no? Sí, en realidad eso es relativo en sí, pero la realidad es que la historia fue marcando el caminito de que a medida que los médicos, el entorno médico, las obras sociales fueron entendiendo la necesidad de realizar estos estudios genómicos, fuimos viendo una creciente evolución en la solicitud de los mismos, y donde no solo son genetistas los que lo solicitan, sino justamente los médicos de cada especialidad se van animando y comprendiendo la utilidad y la necesidad de los mismos, y entonces nos llegan pedidos de distintas especialidades. No tanto de inmunología, por ejemplo, pero sí son muy frecuentes los paneles asociados a cánceres hereditarios, en neurología infantil, en epilepsias, como es aplicable a tantas disciplinas de la medicina, son muy variadas las solicitudes, y también el hecho de que los podemos hacer desde el interior del país, saliendo por ahí de los grandes centros
si bien los pacientes complejos en general van a centros de atención interdisciplinarios en Buenos Aires, el paciente que es del interior necesita también poder realizarse estos análisis, y hoy por hoy podemos contar con esa disponibilidad desde acá, y bueno, y eso también ha hecho que de a poquito vaya creciendo esta demanda. Te preguntan cuál sería aproximadamente el costo de un panel para estar 3 en hiperinmunoglobulina E. En general, los costos de los paneles no varían mucho en cuanto a la cantidad de genes analizados. Siempre estamos hablando de cifras importantes, arriba de los 35.000 pesos más o menos, y lo interesante acá es que también las obras sociales han ido entendiendo la necesidad de estos diagnósticos, y en general tenemos muy buena respuesta de parte de los auditores, que les están reconociendo estos análisis, porque comprenden la necesidad del diagnóstico genético, de las ventajas que tiene también, y de el diagnóstico temprano, y de que de esa manera pueden evitarse también otros gastos a futuros innecesarios. Entonces, haciendo esta inversión del diagnóstico genético, es mucho más eficiente todo. Y bueno, así que no descarten la posibilidad de pedirlo, porque si el paciente hace la intervención en su obra social, y nosotros también colaboramos desde el laboratorio, siempre apoyando a que esto pueda ser cubierto, entonces que se animen a hacerlo, a solicitarlo, porque posiblemente se lo terminan reconociendo. Gracias, Luisina. Voy a hacer la última pregunta en aras del tiempo, porque ya estamos cumpliendo. Para el doctor Gatolín, otra opción en esos pacientes con síntomas de alergia respiratoria, pero sin evidencias de inmunoglobulina específica. ¿Se podrían hacer pruebas de provocación nasal pensando en una rinitis alérgica local y provocación bronquial, alergenos frecuentes o más prevalentes en esa zona geográfica? Pero no sé si se hacen en Argentina este tipo de prueba o si hay extractos para hacerlas. Es muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, bronquial es muy riesgosa. Inclusive cuando hacíamos metacolina, la verdad que, o esputo inducido, es riesgoso. Hay que estar en muy buen lugar y tener mucha experiencia, y no en cualquier paciente con asma. Lo que deberíamos hacer más, es verdad, es provocación nasal. Los alergenos se pueden, porque es fácil, uno le puede pedir al mismo laboratorio que nos vende los alergenos para tratamiento o para diagnóstico, se les puede pedir que nos hagan las diluciones en gotas, que de hecho yo le he pedido, o Alergia lo hace, y sí, deberíamos hacer más provocación nasal y conjuntival, con el alergeno más sospechado. Nosotros tenemos un poquito de experiencia en conjuntival con pólenes, y a veces da positivo, no siempre. Y no es costosa y no es riesgosa, sobre todo más allá de alguna molestia para el paciente, pero algún beneficio puede dar, sí. Debería usarse más la práctica en Argentina. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a los 3 disertantes que han verdaderamente mostrado un nivel científico muy excelente. Gracias a todos los que participaron. Hay más preguntas. Hay muchísimas felicitaciones para los 3. Les agradecemos verdaderamente la presencia a todos. Y por ahí, si alguno quiere hacer consultas, nosotros dejamos un mail como un contacto, para que si se quieren incluso poner en contacto con los disertantes y hacer preguntas más específicas, lo puedan hacer por privado. Los invitamos a participar de los próximos módulos, que seguramente serán en el mes de julio, será el próximo, porque lo estamos haciendo cada 2 meses. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Seguimos en contacto. Bien.